Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a su podcast Sal y Luz. Un día más en el que estaremos hablando de asuntos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida cristiana para seguir sirviendo de la mejor manera. Hoy vamos a estar tratando un tema muy especial que tiene por título ¿Qué guía tu vida? Es una pregunta que más de uno deberíamos hacernos de vez en cuando. Hay mucha tela que cortar en este asunto. Empezando por el hecho de que normalmente no nos preguntamos, no nos detenemos a pensar qué es aquello que guía nuestra vida. Incluso podríamos hacernos la pregunta, ¿hay algo que guíe nuestra vida? ¿O simplemente vivimos en este círculo en el que despertamos, hacemos ciertas tareas monótonas, regresamos a casa, dormimos para volver a despertarnos, volver a hacer más tareas monótonas, hacemos esto, vamos al trabajo, vamos al gimnasio, y aunque muchas veces disfrutamos de ciertas cosas, de ciertos momentos en el que decimos, wow, por fin una distracción, no muy lejano está el momento en el que caemos de nuevo en este círculo vicioso en el que pareciera de que nuestra vida está pasando delante de nuestros ojos y no entendemos muy bien hacia dónde vamos si queremos hacer algo. Pero hoy es un día muy especial porque vamos a estar hablando acerca de aquello que guía nuestra vida. Dice el diccionario que guiar significa mover, conducir o empujar. Imagínate que vas manejando por la calle, si tienes carro, o si te gustan las bicicletas, si te gustan los patines, si te gustan las motocicletas, cualquier medio de transporte en el que tú tengas el control, que vas manejando, vas pedaleando, vas empujando algo, tú tienes en tus manos o en tus pies aquello con lo que guías eso en lo que estás montado. Si vas en tu carro, está el volante. Si vas en bicicleta, tienes el manubrio. Si vas en patines, tus pies, la posición en la que lo colocas, es lo que guía tu destino, hacia donde te mueves, o si te detienes, o si avanzas. Obviamente estos son cosas físicas que nos dan un ejemplo un poco más claro de lo que queremos, de lo que estamos hablando. Si te has dado cuenta que tu vida no tiene aquello en el que nosotros podemos decir, esto es mi guía. Mi vida se guía a través de, y ahí podríamos insertar algo, pero pareciera que no lo tenemos. Es el momento de detenerte y pensar y meditar, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Empezando y recordando que en el capítulo pasado hablamos sobre que no somos un accidente y que tenemos un destino y un propósito. Ese propósito debe guiar nuestra vida hacia el punto exacto en el que decimos, yo entiendo que tengo un propósito porque Dios guía mi vida. Quiero decirte que no importa cuántas veces te caigas, te equivoques, sientas que te estás estancando, recuerda siempre que el Señor tiene cuidado de ti y que Él, así como decidió cuántos cabellos tienes en tu cabeza, cuál es el color de tu piel, cuál es el color de tus ojos, Él también decidió las cosas que van a estar en tu vida, que te van a llevar a cumplir el propósito que el Señor ha puesto en ti. Ahora, lo que te guía en ciertos momentos puede ser los problemas, un plazo, las exigencias de la vida. Cuando somos jóvenes y aún vivimos en casa de nuestros padres, nos sentimos de cierta forma, sentimos que tenemos que aportar al hogar con alguna ayuda y decidimos buscar un trabajo.
Normalmente es una época difícil las primeras veces cuando trabajas, porque es una experiencia que normalmente no conocemos, a veces no entendemos, es un poco dura, pero a causa de la necesidad me sobrepongo a la situación y continúo en ese empleo. Normalmente tomamos decisiones basándonos en este tipo de argumentos, en el que yo necesito, porque la situación me lo exige. A veces también pasa que actuamos o reaccionamos a causa de un mal recuerdo, los miedos, costumbres involuntarias, conductas aprendidas que nos hacen más mal que bien. Hay muchísimas circunstancias, hay razones, hay sentimientos que pueden guiar nuestra vida que no son los mejores a la hora de desarrollarnos. Como por ejemplo, uno de ellos es la culpa. Hay personas que pasan toda su vida huyendo de errores que han cometido. Hay personas que pasan toda su vida culpándose, teniendo vergüenza por cosas que muchas veces no podemos controlar. Quienes cargan culpa son controlados por los recuerdos. Normalmente se la pasan meditando en lo que ya sucedió, viven en el pasado, pero no para mejorar, sino para hundirse un poco más. Donde vienen los recuerdos de tristeza, donde vienen los momentos en el que situaciones duras golpearon nuestra vida y se nos ha hecho muy difícil salir de allí. Y mucho de su futuro está siendo controlado por el pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. ¿Conoces tú alguna persona de estas en la que sus logros siempre son eclipsados por los recuerdos del pasado y llegan a decir que aquellos logros por el que trabajaron arduamente no son merecedores porque cometieron X o Y error? Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia del Señor. Y el Señor le dijo: en el mundo serás un fugitivo errante. Eso describe a la mayoría de la gente que va por la vida sin propósito alguno. Cuando Caín se dio cuenta del error que había cometido, esa vergüenza de haber matado a su hermano Abel fue la que desencadenó que sea considerado como un errante. Y muchas veces en nuestra vida sucede de que ciertamente estamos como errantes. Pareciera que vivimos encorvados, vamos de aquí para allá sin ningún tipo de propósito, casi como un mendigo. Hoy quiero decirte que debes salir de ese lugar. Ese no es el lugar que el Señor tiene para ti. Aunque sabemos que somos el resultado de nuestro pasado, no tenemos por qué vivir constantemente en él. No podemos ser prisioneros de aquellos errores que cometimos, porque el Señor no vive del pasado. Y si nosotros genuinamente pedimos perdón, Él ya no se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué tú los recuerdas a cada momento? El propósito de Dios no está en tu pasado, está en tu futuro. Así que anímate hoy a seguir hacia adelante. Otro punto que las personas normalmente tienen dentro de sí es que a muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran en el interiorizar su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. Porque cuando una persona está llena de ira, esa ira es como una olla de presión que está dentro de ti,
en el que constantemente estás arrojando recuerdos que empeoran la situación. En vez de haber algo para liberar ese dolor, como lo es el perdón, tendemos a interiorizar todo. Creemos que si nos guardamos las cosas podremos superarlas en algún momento, pero la realidad es que podríamos terminar explotando y causando un daño aún más grave solo por no tomar la genuina decisión de perdonar. El resentimiento siempre te daña más a ti que a las otras personas con las que estás resentido, porque suele suceder que las personas con las que estás resentido quizás ya te perdonaron y no te diste cuenta. Las personas con las que estás resentido quizás ni saben que tú estás resentido. Y tú estás en un lugar en el que estás molesto, te frustras, continúas con esa ira a la que tarde o temprano llega el odio. Y cuando llega el odio es tan difícil pedir perdón. Pero nosotros tenemos que entender de que no podemos permitir de que llegue este punto en el que ya odiamos a la persona, porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Escucha bien esto. Los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndolo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura. Por tu propio bien, aprende de todo eso y libérate. La Biblia dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Esta fue una reflexión que está en Job 5:2 y que nos deja una enseñanza muy grande. No permitas que dañen tu corazón. No te permitas dañar tu propio corazón. Vamos a perdonar y abandonar el resentimiento. Hay algunas personas que los guía el dolor, los temores los arrinconan y no los dejan funcionar como deberían. Muchas personas son el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criado por una familia con una disciplina rígida o incluso con una predisposición genética. Cualquiera que fuese esa causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades de vivir una vida feliz junto a su familia. Estoy seguro de que los miedos, cuando llegan a nuestra vida, son como una cerca en la que delimita un área y nosotros tomamos la decisión inconsciente de decir, de aquí no puedo pasar. Como cuando estamos estudiamos en el liceo y vamos a la educación universitaria y viene a nosotros el temor de no saber qué estudiar. Cuando queremos intentar cosas nuevas, pero tenemos temor a ser rechazados. Cuando queremos abordar personas y el temor nos dice, no creo que puedas, no creo que seas tú la persona indicada, no tienes tantas habilidades sociales, te van a rechazar, se van a reír de ti, mejor no lo hagas. Incluso hay miedos sin ningún tipo de razón. Hoy quiero que pienses en esos miedos que tú tienes, que tú conoces, que se los coloques en la mano al Señor para que podamos vivir una vida genuinamente libre y que podamos avanzar. Como testimonio quiero contarte que por un tiempo, hace unos cuantos años ya, cuando inicié a servir en mi iglesia, en el ministerio de alabanza, empecé tocando unos pequeños instrumentos, bongos,
y empecé a tomar clases de música. Y allí empezó una ardua lucha contra la indecisión, una ardua lucha contra la ansiedad de algo nuevo, de una nueva experiencia del estudio de la música. Y recuerdo que logré sobreponerme gracias a mis amigos y continué en el ministerio, pero hay algo que a mí me daba mucho miedo y era el cantar. Resulta ser que hace unos años, como todos sabemos, hubo una larga lista de personas que se fueron del país y las iglesias empezaron a mermar en cuanto a asistencia. Un domingo llegamos a la iglesia y nos encontramos con la sorpresa de que las personas del grupo del Ministerio de Alabanza ya no estaban. La persona que dirigía los servicios ya no estaba, se había ido. Y estábamos a punto de comenzar, pero nadie podía comenzar porque no había quien dirigiera el servicio. Y en ese momento yo me bloqueé y dije, no vamos a poder hacer el servicio el día de hoy. No creo que el servicio de hoy salga bien. ¿Qué vamos a hacer? Pero entendí que esa era la voz del miedo hablándome y no permití que tomara ventaja. Entonces me acerqué al pastor y dije, bueno, yo hoy voy a dirigir. Con mucho miedo, con muchos nervios, se me trababan las palabras, me equivoqué muchas veces, no canté bien, pero todo salió conforme al plan de Dios. Lo que quiero decirte es que si yo no hubiese tomado la decisión de dirigir ese día, el miedo me hubiese ganado y nunca hubiese empezado a servir de otra manera en el ministerio. Así que no tengas miedo en el día de hoy de decirle que no a la voz del temor que a tu vida ha querido llegar. Hay muchísimas cosas de las que te estás perdiendo simplemente por escuchar la voz equivocada. Si quieres escuchar una voz, escucha la voz de Dios. ¿Que cómo se escucha la voz de Dios? Muy fácil. Toma tu Biblia y empieza a leerla en voz alta. Llama a tu pastor, llama a tus líderes. Esas son las personas que Dios ha colocado en esta tierra para que nosotros podamos entender el propósito de nuestra vida. Esas son las personas que van a guiar y encaminarnos hacia Cristo. Hay algunas personas incluso que se toman el materialismo como un estilo de vida en el que es más importante lo que tienes que quién tú eres. Y me parece que es un error fatal. Porque en el momento que esa persona no tenga, significa que deja de ser, porque toda su identidad está basada en lo que tiene. El deseo de adquirir se convierte en una meta principal de su vida. Y este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas, más feliz eres, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal, eso hay que saberlo muy bien. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras nuevas y más grandes y más modernas. Y es un círculo vicioso en el que no podemos escapar. No deja de ser un mito esta idea que cuanto más dinero tú tengas, más seguro vas a estar, o más importante vas a ser, o más, no sé ya cómo decírtelo, pero estoy seguro que aunque el dinero es importante para desarrollarnos en esta vida, para comprar cosas necesarias, también estoy seguro que no debemos colocar nuestro valor igualado al dinero, equipararlo al dinero, porque cuando este dinero
se acabe, podríamos encontrarnos que nuestra vida también se va a acabar. No hablando de la vida física, sino nuestra vida como persona. Creo que debemos separar lo que es lo material, el dinero, con la importancia que nosotros tenemos. Porque el Señor no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por cada uno de nosotros. Tú vales lo que vale Cristo. Así que no pisotees el sacrificio que el Señor hizo por ti. Hay algunas personas que sienten la necesidad de ser aceptados. Y en nuestra sociedad actual, este es uno de los problemas más típicos de la juventud. Vemos e idealizamos a ciertas personas y creemos que el éxito es ser como tal persona. No está mal admirar a algunas personas. Sabemos que hay algunas personas que se desarrollan muy bien, se expresan muy bien, tienen unos talentos, tienen algunas habilidades muy especiales y que bendicen nuestra vida, pero no debemos olvidar nunca que así como esa persona tiene habilidades, yo también las tengo. Así como esa persona tiene ministerio, yo también las tengo. Y no necesito imitar a nadie para que se me considere importante. Quien yo soy es importante. Lo que yo hago también es importante. Quiero que recapacites en el hoy que nosotros no tenemos que imitar a nadie para ser alguien. Podemos ser alguien por lo que ya tenemos dentro de nosotros, que es el Señor. El Señor ha hecho de nosotros algo tan especial y no debemos dañar ni menospreciar todo lo que Él ha colocado en nosotros. Hasta aquí el tema del día de hoy y mi reflexión para ti es: ¿qué guía tu vida? ¿Dejas que lo malo guíe tu vida? ¿O permites que el Señor sea el capitán del barco de tu vida? ¿Permites que Él te lleve hasta un puerto seguro? ¿Permites que Él te abrace en el momento de la dificultad? Si vas a caminar, camina en pos de Cristo. Es el mejor consejo que te puedo dar. Por último, quiero comentarte que conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Formúlate esta pregunta: ¿esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir el propósito de Dios para mi vida? Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en el que basar tus decisiones, o distribuir tu tiempo, o usar tus recursos. Entonces vas a tomar decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones y en el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado y eso causa estrés, cansancio y conflicto. También, conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por la falta de propósito. Así que, como ves, es un pequeño círculo, pero no de vicio sino de éxito, en el que conocer tu propósito te da entusiasmo, pero ese entusiasmo necesita siempre ese propósito para que no se malgaste. Así que, para que terminemos por el día de hoy, quiero exhortarte y quiero animarte a que te replantees qué guía tu vida y que todo aquello que te hace mal y que te estanca lo eches fuera y empieces a tomar mejores decisiones para tu vida. Empieza a preguntarte más seguido: ¿esto que estoy haciendo va a guiarme al propósito de Dios? ¿Estoy encaminado hacia el propósito de Dios? Créeme, esta pregunta va a ayudarte mucho en tu vida, a tu ministerio, a tu iglesia y a toda tu familia. Esto es todo por el día de hoy. Quiero darte las gracias por haberte tomado el tiempo de llegar hasta aquí y de escuchar todo este tema. Espero que haya sido de bendición para tu vida y te espero la siguiente vez en el que tratemos un tema aún más especial en este tu podcast Sal y Luz. Muchas gracias,
Que Dios te bendiga.